Ahora le vamos a dar paso a Lourdes Arrieta, que una de las personas que han presentado una comunicación. que es una de las personas que ha presentado una lectura de comunicación. Y la va a exponer ahora. Y la va a exponer a continuación. Y su título es... Y su título es Circulación restringida. Hola, soy Lourdes Arrieta Ormazábal. Quiero agradeceros a todos y todas vuestra presencia. Nací en Beasain, pueblo de Guipúzcoa. Inicialmente los médicos me dieron 3 meses de vida, luego 2 años, pero ya pasé las 6 décadas. Desde los 4 años he vivido recorriendo hospitales, sanatorios y centros de todo tipo que pretendían curarme. No sé de qué. Yo no estoy enferma. No asistí a la escuela porque al no estar adaptadas, no podían recibirme. Fue mi madre quien me enseñó a leer y las operaciones básicas de matemáticas. El bachillerato lo obtuve estudiando en casa y examinándome en institutos. Por lo demás, no tengo ningún título académico, pero sí, mucha calle. La inserción social no me la regaló nadie, tuve que ganármela a pulso, día tras día, llegando a inventar y patentar mi propio sistema de comunicación ocular, el método Arrieta. Trabajé hasta jubilarme vendiendo desde productos de belleza y detergentes hasta loterías e incluso servicios financieros para el banco más grande del mundo, a pesar de ser muda. También puse una librería papelería. Lideré junto a otros colegas las luchas sindicales y reivindicativas de los vendedores de loterías con huelgas, marchas y toma de locales. También escribí un poemario que se vendió en muy poco tiempo. Levantarme cada mañana de mi vida ha sido y es un verdadero reto. En 2013 se estrenó El método Arrieta, un largometraje documental biográfico realizado por Moriarty Producciones. En 2014 se publicó Háblame a los ojos, libro que retrata los hechos más importantes de mi vida. Me dedico al activismo y defensa de los derechos de las personas con diversidad funcional. He dado más de 50 conferencias en diferentes foros y ciudades del país y el extranjero, valiéndome de este sintetizador de voz. Participo también en proyectos artísticos, científicos y culturales. Pertenezco al Foro Vida Independiente y Libertad y a la Asociación Solcom para la solidaridad comunitaria de las personas con diversidad funcional y la inclusión social. Sé muy bien lo que es la discriminación por ser pobre, ser mujer y sobre todo, por mi discapacidad. Y en pocos años más, también seré marginada por mi edad, pero para esa batalla, ya estoy preparada. Con esta ponencia pretendo lo siguiente. 1. Demostrar que la Constitución Española, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en particular la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, referidos al pleno ejercicio de las libertades ciudadanas y en especial el artículo 19 que ampara a todos los ciudadanos en su derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional, en la práctica no toma en cuenta las características especiales de las personas con diversidad funcional y muy por el contrario, nos margina. 2. Demostrar la urgencia de contar con una ley orgánica que haga posible la asistencia personal para las personas con diversidad funcional como instrumento de integración y acceso al pleno ejercicio de todas las libertades que por ley y dignidad nos son inherentes en todo el territorio español y europeo. Bien, vayamos al tema que me ocupa. Hasta hace poco vivía en una ciudad maravillosa, Donosti. Lamentablemente el clima del País Vasco empezaba a mellar mi salud. Ya saben, para las personas con problemas de movilidad el frío y la humedad son el principal adversario del día a día. Además el exceso de ropa, botas, calefacción y demás me restaban movilidad tanto como mi propia discapacidad.
Luego de fallecer mis padres, sentí que ya nada me ataba a ese clima, por lo que decidí mudarme al sur, creyendo que podía ejercer mi derecho a la libre circulación y residencia, como el común de la ciudadanía. Antes de mudarme, mi esposo y yo tuvimos que analizar las 1000 aristas que conllevaba nuestro proyecto, valorando por sobre todo mi discapacidad del 94%. Aprovecharía además para intentar cumplir mi sueño de toda la vida, vivir frente al mar. Pasé casi un año buscando una vivienda adaptada. Investigué las fichas técnicas de más de 2.500 casas, tuve que contactar a inmobiliarias, averiguar, preguntar mucho, explicar mi perfil de usuaria y necesidades. Y darles tiempo para que ellos, a su vez, también busquen. A casi todos hubo que explicarles lo que significaba una vivienda adaptada. Algunas fichas tenían el icono de la silla de ruedas, pero cuando contactábamos con los propietarios y pedíamos más información y fotografías, resultaba que tenían baños pequeñitos o, con bañeras, lavabos sobre cajoneras, salones con desniveles, puertas estrechas o unas rampas de acceso a los edificios con pendientes, y no exagero, de más de 25 grados o entradas al edificio a cota cero, pero con ascensores donde a duras penas cabía una silla manual. De vez en cuando encontrábamos un piso no necesariamente adaptado, pero sí accesible, es decir, puertas amplias, baños en donde una silla de ruedas pueda girar, lavabos sin muebles, pasos a la terraza planos, ventanas y ascensores amplios, etc. Costaban por encima del €500.000. Conclusión. En toda la costa mediterránea no pude encontrar una sola vivienda que se adapte a mis necesidades, a un precio razonable. Tuvimos entonces que centrarnos en obra nueva, o proyectos edificados de acuerdo a reglamentaciones más actualizadas y ya no necesariamente en primera línea de costa. Pero también eran precios caros. Y entre pagar precios altos por una vivienda vieja o una vivienda nueva, la elección estaba clara. Afortunadamente encontré una que más o menos cumplía con mis requerimientos. Sin embargo, tuve que invertir mucho tiempo y dinero en hacer reformas y adaptaciones que aún no concluimos, sin recibir un centavo de ayudas para tales fines. Descubrí entonces que debido a mi discapacidad, no podía elegir libremente un sitio donde quedarme a vivir. Un derecho elemental normado por nuestras leyes, pero que al parecer las autoridades autonómicas, provinciales y municipales jamás han mostrado interés en cumplir. Salir de Guipúzcoa implicaba renunciar a un derecho que durante 10 años fue tremendamente útil en mi vida. La asistencia personal que me concedía el programa de vida independiente de la Diputación Foral me había facilitado el desarrollo de actividades familiares, sociales, culturales, científicas, políticas, reivindicativas y hasta de ocio muy intensas. Gracias a vida independiente pude ejercer libremente mi más plena autonomía con dignidad. No dependía ni siquiera de mi marido. Inclusive él podía viajar tranquilamente a su país, sabiendo que yo gobernaba mi vida como mejor me parecía. Renunciar a esto fue lo más duro. Y es que este programa, tanto en mi caso como en de las pocas provincias o ciudades españolas en donde hay, es válido solo para ese ámbito territorial. Si te vas más de 3 meses de la ciudad o provincia donde vives, pierdes ese derecho. En mi caso era Guipúzcoa. Mi nuevo proyecto de vida, impulsado, como ya lo señalé antes, por un tema de salud, no me dejaba más opciones. Al no haber un marco legal para los programas de vida independiente a nivel nacional, no puedo percibir este complemento a mi pensión en otra provincia. Tras vender mi casa y hacer todo el papeleo notarial, tuve que renunciar al programa en la Diputación. A mucha gente amiga le pareció extraña mi decisión, pero ya no había vuelta de página. Disponer de un coche nos facilitó mucho los viajes previos para ver alternativas y definir la vivienda que compraríamos. Un coche y, claro está, asistentes personales, sin las cuales todo hubiera sido exponencialmente mucho más difícil, casi imposible, no solo para mí, sino también para mi marido.
Los alojamientos eran, y lo siguen siendo, fatales. Casi todos ofrecían habitaciones adaptadas, pero de eso nada. Un reposabrazos junto al váter y punto. Y encima, baños ultra pequeños y con bañera. En esta etapa del proyecto ya era evidente que mi libertad de circulación, desplazamiento y estancia donde yo quisiese, empezaba a verse mermada y por lo tanto, el resto de mis libertades también se trastocaban. Estas vivencias me permitieron experimentar la sensación de que mis asistentes personales eran mi más importante vínculo con la libertad. Lo tenía tan claro que desde el primer día en mi nuevo destino, tuve que ponerme a buscar un par de asistentes personales. Organizada la mudanza desde Donosti y hecha la documentación de compraventa, nos instalamos en la casa escogida, a la que, como dije anteriormente, hubo que hacerle algunas reformas que incrementaron significativamente su precio, sobre todo en el baño, aunque pasar del salón a la terraza sigue siendo difícil. Y la plaza del coche que me ha tocado tiene apenas 2,70 metros de ancho, cuando la ley ordena 3,50 metros. Descubrí entonces la importancia y validez de los conceptos señalados en la exposición de motivos de la propuesta de ley de vida independiente para las personas con diversidad funcional promovida por el Foro de Vida Independiente y Libertad, porque una cosa es vegetar en tu casa haciendo lo que otros te digan, con la iniciativa castrada, y otra muy distinta, vivir ejerciendo mi derecho a las libertades básicas que me son inherentes, como la movilidad y el desplazamiento a donde yo desee. Es pues tremendamente injusto carecer de estos programas en casi todo el territorio español, y que además, los pocos que existen, no estén estructurados y regulados orgánicamente entre sí, carezcan de cooperación interadministrativa y universalidad para el acceso de todas las personas en situación de dependencia, de un modo similar al funcionamiento de la seguridad social, como un derecho que nos acompañe hasta el final de nuestros días, sin importar por qué rutas nos movamos, ni dónde elijamos vivir. Esta carencia vulnera derechos básicos y elementales de nuestro colectivo. Lo siguiente fue engorroso pero necesario, como tendría que hacerlo cualquier persona que decide mudarse a otra comunidad. Además de abogados y notarios, inscribir la nueva vivienda en el registro de la propiedad, empadronarme y registrarme en las oficinas de tráfico, en la seguridad social, sanidad, hasta en Hacienda. Y por supuesto en los servicios sociales, con la esperanza de ser atendida en la demanda de los derechos que me corresponden. Ya sabía que en toda la cuenca del Mediterráneo, excepto Barcelona, no encontraría un programa de vida independiente que pudiera acogerme, por lo tanto esta posibilidad quedaba descartada. Antes de la mudanza, me había informado acerca de las prestaciones de los servicios sociales en las diversas comunidades, provincias y ciudades. En alguna medida ya sabía a lo que tendría que enfrentarme. El paso de Mariano Rajoy por la presidencia fue como el paso de Atila y los hunos literalmente. Ni la hierba ha vuelto a crecer. En casi todo el país y en particular la costa del Mediterráneo la concesión de alguna ayuda puede tardar meses o años en hacerse efectiva si es que te la dan, siendo además muy limitadas. Y cuando se trata de ayudas técnicas, tienen un pequeñísimo listado de artículos de la gama más baja y en muchos casos, obsoletos y descontinuados. En el caso de la ley de dependencia, por ejemplo, hay que esperar poco más de 3 años por una resolución que no siempre es favorable. En toda España, hasta octubre de 2017 habían fallecido 200.000 personas de las listas de espera, debido a que el gobierno central no destina los presupuestos correspondientes para este fin. Actualmente, otras 300.000 personas están a la espera de una resolución. El panorama es, pues, poco alentador. Sabíamos que el Foro Vida Independiente y Libertad viene impulsando una propuesta de ley orgánica para regular la asistencia personal como derecho humano fundamental de las personas con diversidad funcional, Ley de Vida Independiente, que recoge los preceptos y demandas del colectivo en su justa medida.
Sin embargo, esta proposición de ley, que suena a música celestial, y que además pinta muy serio, podría tardar en hacerse realidad, ya que previamente debe pasar por todo el arco parlamentario, en donde cada partido, muy probablemente pretenderá manosearlo a su gusto para que termine pareciéndose más a una iniciativa suya y así colgarse medallas para la foto. Lo sabemos, es parte del juego político. Mi experiencia es la prueba fehaciente de lo que significa no poder ejercer el derecho a la libre circulación y decidir dónde residir en igualdad de condiciones que el resto de la ciudadanía, como lo manda la Constitución española, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en particular la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, referidos al pleno ejercicio de las libertades ciudadanas, y en especial el párrafo primero del artículo 19 que ampara a todos los ciudadanos en su derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional, vinculado a la libertad ambulatoria y, en su seno, a la libertad de elección de residencia para insertarse en una comunidad. Esto no me lo ha contado nadie. Lo he vivido y lo sigo padeciendo. Lamentablemente, mientras no haya una ley específica que me garantice este derecho, seguiré en el limbo de la exclusión legal, con derechos cercenados y por lo tanto, con mi independencia limitada. Si otra persona, común y corriente, pensionista, pero neurotípica, es decir, sin una gran discapacidad, hubiera proyectado mudarse de Euskadi a una ciudad del Mediterráneo, comprándose una casa y todo lo que ello implica, habría gastado aproximadamente entre 100 y 120.000 euros, en lugar de los 300.000 que he tenido que invertir yo. En la práctica, es como pagar un sobreimpuesto elevadísimo, solo por mi diversidad funcional. Por si fuera poco, además, debo contratar y pagar de mi bolsillo, mientras viva, a 2 asistentes personales, más sus respectivas cuotas de seguridad social. Y es que sin esa libertad ambulatoria las restantes manifestaciones de la libertad, como la de opinión, comunicación, participación o manifestación, quedan imposibilitadas o mermadas en gran medida. Muchas gracias.